Buenas tardes a todos, bienvenidos un miércoles más a esta clase de Filosofía de la Educación. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 1, pero en realidad el tema de la unidad 1 no forma parte del tema que voy a dar, forma parte de la unidad 2, ¿sí? Pero en el programa lo van a ver como el último punto de la unidad 1, que es el tema de las causas de la educación y después pasar al sujeto de la educación. Es una unidad un poquito larga que nos va a tomar 3 o 4 clases, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de ir acompañando con las lecturas y con todo el trabajo que ustedes van haciendo paralelamente a esta clase. Bueno, el término de esto se llamaría la teoría cuatricausal del hecho educativo. Nosotros tomamos este concepto de teoría cuatricausal de una noción aristotélica, ¿sí? Es una noción aristotélica que seguramente en filosofía por ahí lo mencionaron, ¿no? que hace mención a las 4 causas de cualquier ente natural. Las 4 causas de cualquier ente natural son importantes para poder pensar un modo realista, finalista y optimista, ¿sí? Y esto lo vamos a entender cuando veamos en completitud las cuatro causas, ¿no? Porque por ahí no se entiende muy bien, pero cuando cerramos con la causalidad final nos damos cuenta de que responde a un concepto optimista de la realidad, es decir, la realidad está pensada, está diseñada y tiene en su interior un logos y una finalidad propia que la hace inteligible. De hecho, nosotros podemos conocer e interpretar la realidad porque la realidad es inteligible, que significa que en su disposición misma cada ente natural tiene un logos interno y ese logos interno refleja un mundo inteligible, un mundo armonioso, una regularidad. Una regularidad que probablemente las ciencias particulares, más cientificistas, eh, la utilizan para tratar de llegar a sus nociones y a sus conceptos, porque si la realidad no fuera ordenada y si la realidad no tuviera esa regularidad, sería muy difícil hacer ciencia. Por lo tanto, la teoría cuatricausal representa como una especie de optimismo metafísico, digamos, la realidad no está puesta de manera azarosa, los entes naturales no están puestos de manera azarosa, ni uno en particular, ni todo en general. Por lo tanto, reúnen condiciones propias para entender que hay un gobierno, hay un logos interior, y hay una inteligencia que está como dándose en el mundo y en las cosas. Esta teoría es cuatricausal porque, bueno, reúne 4 causas. Todo ente natural, en todo ente natural confluyen 4 causas. 2 que son intrínsecas, 2 intrínsecas significa de que hay 2 que pertenecen al ente mismo, a su interioridad misma del ente, y hay 2 que son extrínsecas. Las causalidades intrínsecas serían la causa material y la causa formal, y las 2 extrínsecas serían la causa eficiente y la causa final. Bien, para entender un poquito la teoría cuatricausal, a mí se me ocurrió pensar en un hecho que puede ser muy cotidiano para nosotros, pero es accesible, es decir, es entendible. Supónganse que ustedes tienen que preparar esta tarde, seguramente ya lo deben haber hecho, pero supónganse que ustedes tienen que preparar un budín de manzana, un budín de banana, ¿no? Bien, seguramente lo habrán hecho algunos, ¿no? No sé muy bien cómo es, pero encontré una receta de mi abuela y vi que estaban los ingredientes, ¿no? Yo para dar finalizada esa realidad natural o esa realidad, podríamos llamarla artificial, porque parte de una construcción que hace el ser humano, tengo que disponer de una materia. La disposición de la materia sería, no sé, la receta me dice que 4 huevos, harina, no sé qué otras cosas más, ustedes sabrán decirme, ¿no? Obviamente la fruta en cuestión, ¿no? Si es de banana, una banana. Bueno, todo eso implica una disposición de una materia sobre la cual se saca algo. Bien, esta sería la causa material, ¿no? La materia de la cual yo dispongo, de donde se saca una forma, de donde se educe, no seduce, de donde educir es sacar algo, ¿sí? Desde una materia dispuesta, ¿sí?
Y obviamente que esto tiene que tener como una especie de orden, porque yo no tiro los huevos y la harina de manera azarosa y de golpe las mando en el horno, se queda hasta el día siguiente y está. Sino que tiene un ordenamiento propio que hace que eh, esta realidad, que va a ser muy sabrosa, muy gustosa seguramente, va a tener como una especie de ordenamiento propio. Bien, ¿cuál sería la forma? ¿Cuál sería la forma? Los clásicos utilizan varios términos para hablar de la forma. Para pensar en el ente natural, ya sabemos que la materia es la materialidad sobre la cual saco alguna realidad. La forma sería, ¿a alguno se le ocurre algo? Bueno, lo digo yo para avanzar. La forma sería lo que los clásicos llamaban esencia, otros lo han llamado idea, otros lo han llamado forma en sí misma, ¿no? Pero sería como esa realidad intrínseca a la cosa misma, ¿sí? Que sería como esa inteligibilidad propia dentro de esa realidad. Dentro de la torta o dentro del budín de pan hay un logos que está apareciendo, ¿sí? Es como si yo les preguntara la forma de la educación. Nosotros vemos seres que pueden percibir para nosotros seres formados. Por ejemplo, no sé, la educación, la información, la amabilidad, la cortesía son manifestaciones de una persona educada, pero cuando yo pienso en la forma de la educación estoy pensando en una perfección, en una cualidad que tiene ese sujeto. De la misma manera, la, la realidad que nosotros diseñamos, pensamos, este budín de manzana o de banana, tiene una forma propia, tiene una esencia propia, reúne una condición que le da como una identidad. No solamente son la harina, los huevos, sino más bien que hay como una especie de idea dentro de esa misma realidad. Pero para que esto se dé, no solamente confluyen la causa material y la causa formal, porque no sale de manera azarosa, sino que tiene que haber una eficiencia, es decir, un externo, y esta es la primera causa externa que interviene en ese proceso. ¿Quién es la causa que interviene en este proceso? La causa eficiente que da fruto a esta nueva realidad. Yo espero, ¿eh? No tanto, pero espero. Perdón, Flor, ¿vos estabas hablando porque tenés el micrófono apagado? No. Estoy retando a mi sobrino para que no haga ruido. Bien, bien, bien. Está perfecto, perfecto. ¿Quién es el eficiente quién es la causa eficiente? ¿Quién produce la torta o el budín? La persona. Muy bien, la persona, el cocinero. Es externo. ¿Sí? En algún momento alguien metió mano, empezó a batir, empezó a modificar algo, empezó a abrir el horno, calculó más o menos un tiempo y se produce. Bien, y hay una que es la más importante, diría de todas, porque es la que mueve todo, que es la causa final. También se la llama causa intencional, porque para que se pueda dar la material, la formal y la eficiente, tiene que haber un movimiento externo que sea intencional. ¿Para qué querés hacer una torta? Yo pregunto, ¿para qué quisieran hacer una torta? ¿Para comer? Para comer, muy bien. ¿Por qué querés comer una torta, Geraldine? Porque el día está muy lindo y está bueno comer El una día está torta de muy manzana. lindo, porque el día está muy lindo, porque tenés un termo con un mate al lado, porque querés pasar un buen momento, porque la intencionalidad es cuál es la intención que tengo para que se produzca ese proceso. Por lo tanto, esa torta, que parece una realidad material hecha, tiene un sentido. No está azarosamente puesta, sino que tiene un sentido, y ese sentido es un significado bastante importante, porque hay una intencionalidad de un sujeto que está pensando en un fin para que todo lo demás se produzca. Si yo no tengo la intención, las ganas, el deseo, la motivación, probablemente ni la eficiente, ni la formal, ni la causa material se producen y confluyen. De la misma manera se produce el hecho educativo, ¿no? El hecho educativo tiene 4 causas, 2 que son intrínsecas, ¿sí? La materia de donde sale el hecho educativo,
la forma, que es la perfección que reúne el hecho educativo, la eficiente, que es un agente externo que produce el hecho educativo, y finalmente hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad que está puesta para que quiero que esta persona, o quiero que este modo educativo se dé de esta manera. Esto tiene que ver con las 4 causas, ¿no? Este proceso educativo, imagínense, si los hechos naturales y la realidad natural nos presenta un optimismo respecto de las cosas que tienen un sentido, la educación con mucho más valor, con mucho más fuerza, presenta un sentido propio, ¿sí? Que es que nosotros ponemos todas las fuerzas porque pensamos en una intencionalidad, y esa intencionalidad es una intencionalidad con sentido. Bien, yo preparé algunos textos para poder explicar un poquito esto, pero quería hacer como un primer acercamiento para poder entender esto de las 4 causas, ¿no? Que las 4 causas dan cuenta de algo que tiene intencionalidad, que estas 4 causas manifiestan un sentido optimista de las cosas, que el hecho natural, que el hecho de la educación no se produce de manera azarosa, por eso hay pasos y hay procesos y uno respeta los momentos y los tiempos, porque probablemente lo que yo saco de algo, por más intención buena que tenga, si eso que está allí no está bien preparado, probablemente tenga dificultades y tenga que echar mano de otras cuestiones, y además porque finalmente hay una intencionalidad de fondo, y la intencionalidad de fondo sería como la perfección última de esta naturaleza humana. Bien, ahora voy a compartir para leer los textos, que los debo tener por acá. Bien, si ustedes los están viendo, me avisan y podemos continuar, sí, ¿no? Bien, hablamos entonces de las 2 causas intrínsecas. La primera es material y la segunda es formal. Vamos con la material. Este es un texto de la ciencia de la educación, ¿sí? Texto muy interesante, muy rico, ¿no? Su naturaleza, es decir, la naturaleza del hombre, se destaca por su potencialidad, que es esencialmente perfectibilidad, por su indeterminación y flexibilidad que le hacen buscar y desear causas para su potencialidad. Indeterminación y flexibilidad me parecen importantes estos términos porque nosotros no estamos determinados y nosotros somos flexibles, es decir, nos vamos a adaptar a las situaciones que se nos van presentando. La materialidad del hombre, ¿sí?, no está determinado como cuando uno suelta una piedra y cae y está determinado hacia un lugar. Yo en este momento, con las decisiones que tomo, puedo llegar al punto A, al punto B o al punto C. Obviamente que esto estará condicionado según mi ámbito de conocimiento, según mis posibilidades, está claro, y también la flexibilidad, es decir, que nosotros tenemos una dinámica que está en constante construcción, producción, autodeterminación. Ahora, todo esto que está abierto, que es posible, ¿no? No sé, mañana ustedes me dicen, profesor, yo no es que estoy determinado a terminar esta carrera y trabajar de esto. Uno no sabe, uno proyecta, uno avisora, uno prepara, y ese camino, en la medida en que uno va visualizándolo para adelante, está como indeterminado y abierto, flexible. ¿Sí? Esto es potencial. Es decir, si es potencial es porque está dentro de las posibilidades. Algunas más dificultosas, otros menos. Pero en definitiva, abierto, indeterminado y flexible. Voy al texto que estaba marcado ahí, lo subrayé porque me parecieron interesantes algunos puntos. El ser humano necesita ser llevado, guiado y acompañado gradualmente para que mediante la realización de sus propias operaciones llegue al perfeccionamiento y a la autodeterminación de sus facultades. Acá aparecen 2 conceptos que se dan en la noción de educación. Uno que se llama la autoeducación y otro concepto que es la heteroeducación. ¿Sí? Finalmente, yo creo que la esencia misma del hecho educativo tiene que ver con cierta autoeducación, pero que no es absoluta. Es decir, yo puedo, y hoy más que nunca tengo y dispongo de muchos materiales para poder generar mis propias perfecciones. No sé, agarro internet, googleo y digo, mira, quiero hacer esto, busco información y probablemente la encuentre. ¿Sí? Por lo tanto, quien va a determinar que esas potencialidades lleguen a buen término finalmente es la naturaleza humana. ¿Sí? Pero no es absoluta porque uno siempre necesita de algo externo que sea motivante para afuera. Por lo tanto, siempre necesitas o un ideal, siempre necesitas algún, no sé, en los casos cuando uno es más chico, siempre como proyecta referentes, ¿no? Referentes en la familia, y eso de alguna manera va marcando un proyecto, va marcando un modo de realización. Pero en definitiva,
Estas dos cuestiones se dan, ¿no? Lo que nosotros llamamos como educere y educare, ¿no? Lo que sacamos de adentro y lo que está afuera acompañando a esto que sacamos de adentro. Voy un poquito más abajo, dice, la naturaleza espiritual permite la común posesión de los bienes espirituales objetivos y también que una persona facilite a otras el acceso a los mismos. Esta posesión objetiva, que es participación, es esencial para que se dé una unión que trasciende el tiempo y el espacio. Voy más abajo. Dice, se hace posible y necesaria la autodeterminación constante que no puede conseguir en soledad. Parece contradictorio esto, porque la autodeterminación significa que cada uno determina sus fines. Yo logro mis propios fines según me los voy determinando, pero no es que los consigo. Siempre pongo el ejemplo de que en algún momento, cuando éramos más chicos, no sé, tu papá, tu mamá te llevaban a la salita de 5, al jardín, y entrabas y te ibas, y tu papá siempre estaba pendiente de vos, te iba a buscar al colegio. Cuando estábamos en primaria hacía lo mismo, iba con el auto, bajaba, te llevaba. En el secundario ya no tanto, y cuando uno es más grande se va autodeterminando, es decir, los demás están afuera, acompañando, apoyando, ayudando, alentando, motivando. En algunos casos no son muy motivantes las cosas que vienen de afuera, porque eso depende de cada una, de cada realidad, pero finalmente quien define las opciones es el sujeto mismo. Es decir, yo decido hasta dónde quiero llegar. Y en definitiva, esa es la esencia misma de la educación. Por eso digo que es autoeducación, pero es autoeducación no absoluta. Por eso el texto termina diciendo que no puede conseguirlo en soledad, porque es muy difícil que uno en soledad pueda alcanzar esos fines. Siempre necesitas el modelo, siempre necesitas el afuera que te va marcando un poco tus propias decisiones. Bien, hemos visto que el hombre es falible y puede equivocarse debido a la posibilidad de la ignorancia y el error de la inteligencia, al mismo tiempo la debilidad de la voluntad frente a la multiplicidad de tendencias que se le presentan. Hace necesario un proceso de formación que consiste en un fortalecimiento de su espíritu para que pueda enderezarse adecuadamente hacia sus fines. La causa material de la educación, es decir, de donde se educe, de donde se saca, desde donde se consigue el nuevo hecho educativo, el hecho educativo mismo es la naturaleza misma, la materialidad es el hombre. ¿Qué del hombre, me preguntarán ustedes? ¿Qué, profesor, qué parte del hombre? ¿El cerebro, el cuerpo, la mente, los pies, las manos, los ojos? Todo el hombre, pero finalmente las potencias educables, perfectibles. La inteligencia fundamentalmente y la voluntad. Eso no significa que yo no tenga que educar el cuerpo. Educo el cuerpo, pero educar el cuerpo es un término que tiene que explicarse porque responde a una noción. Estrictamente se educa el hombre. Ahora, yo puedo darle a mi corporeidad, a mi sensibilidad, elementos para que mi comprensión sea mejor. Y hablamos de las potencias porque las potencias superiores son las más elevadas y suponen las anteriores. No es que nosotros estamos fragmentados, digamos, ¿no? Es decir, no sé, si en este momento, ¿no? Si en este momento ustedes se preparan para la clase, es decir, la sensibilidad y la corporeidad está preparada para la clase, seguramente entendés y comprendés mejor. Ahora, si yo no almorcé, puede pasar, ¿no? Llegué de un día de locos, no almorcé, no comí, no desayuné, estuve un día con 1000 cosas, y me siento a escuchar una clase, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pregunto. Y la atención no es la misma. La atención no es la misma. ¿Qué otra cosa puede pasar? No voy a tener la capacidad de poder estar ni atento, ni Bien. absorber el conocimiento, Hasta me nada, podría o quedar sea, dormido. también, sí, sí, Todo. sí. Exacto. Por lo tanto, no es que nosotros en esto lo fragmentamos. Nosotros hablamos de las potencias superiores porque las superiores suponen todo un proceso educativo. ¿Sí? Todo un proceso educativo. En esto somos más aristotélicos que platónicos. Si ustedes estudiaron a Platón, dirían lo más sublime, lo más pleno en la naturaleza humana sería el mundo inteligible. Pero el mundo inteligible es el alma del hombre que está en el mundo de las ideas. Aristóteles decía, el que conoce es el hombre. ¿Sí? En esto, fíjense que es importante la conexión que tienen los sentidos externos del hombre con los sentidos internos. Es decir, mientras mejor vemos, mientras mejor tocamos, mientras mejor sentimos, mientras mejor gustamos, por así decirlo,
probablemente mi conocimiento y mi percepción de la realidad sea más perfecta. Ustedes me están escuchando en este momento y están viendo un texto. ¿Sí? Probablemente si me vieran, tienen otro registro, otra visión. Si nos encontráramos en una clase presencial sería otro intercambio. Por lo tanto, no es que estamos fragmentados, hablamos de potencias superiores, inteligencia y voluntad porque estamos suponiendo que se está en juego todos mis sentidos, toda mi sensibilidad. Nosotros somos seres históricos y como seres históricos nuestra sensibilidad está puesta en eso. ¿Sí? Bien, no somos, lo que le pasa al cuerpo repercute en mis potencias superiores y lo que repercute en mis potencias superiores, no sé, lo manifiesta mi cuerpo. No sé, si en este momento ustedes reciben una noticia, no sé, Sofía le dice, mira, Sofía, mañana vas a ser directora del nivel. ¿No? Lo comprendés con inteligencia, pero no es que Sofía está y dice, bueno, voy a ser directora, qué importante, cómo se alegra mi intelecto. La verdad que mi conocimiento está llegando a lo que quería porque es algo que me lo propuse y la verdad que me siento muy feliz. ¿Ustedes escucharon que sea manifestación de la felicidad eso? No, va a ser el cuerpo, el Claro, cuerpo físico el que manifieste. la comprensión del intelecto hace que todo el ser humano esté feliz, ¿no? Seguramente los ojos brillarán, gritará y dirá, qué bueno, esto es lo que yo estaba buscando, puse un ejemplo, ¿no? Cualquiera, pero tiene que ver un poco con que todo el hombre es educable, pero fundamentalmente la materialidad de donde se sacan esas potencias son la inteligencia y la voluntad. Voy al segundo texto. No quiere decir que uno por ahí no sea más frío en determinadas cosas, uno manifiesta lo que es, digamos, ¿no? Pero quiero decir que cuando uno siente una felicidad profunda, se nota hasta en el rostro. ¿Por qué? Porque somos seres corpóreo, ¿no? En esto la psicología tiene mucho que ver, ¿no? Corpóreo, espiritual, inteligencia y forma, y alma y cuerpo, y toda la sensibilidad está metida en esa realidad. Porque la esencia, como la existencia, le ha sido dada, pero no le ha sido dada, enteramente actualizada. No está actualizada, la estamos actualizando en este momento, ustedes y yo. La estamos actualizando porque cada perfección que adquirimos en nuestra vida, ¿sí?, implica una actualización de lo que está en potencia. Porque nosotros actualizamos algo que está como de manera incipiente, como germinalmente. ¿Sí? Tendemos hacia la perfección, tendemos hacia el bien, tendemos hacia la felicidad, pero esto lo vamos actualizando, lo vamos adquiriendo y lo vamos reflejando con lo que vamos consiguiendo día a día. De la misma manera, hay como una especie de tendencia hacia esto, pero podría pasarla mal. De hecho, muchas veces pasa. Por lo tanto, tiene que ver un poco con que todo está de manera incipiente en la naturaleza humana. Y esto vuelve otra vez a la misma idea al principio que decía de la indeterminación y la flexibilidad. Se trata efectivamente de realizar el ser que se es para, sin apartar de sus rectas ordenaciones las proyecciones todas de la humana personalidad, hacer fructificar en integración y armonía los talentos recibidos. Motivación, ganas, deseo interno y también consecución y logros que se vayan viendo exteriormente, ¿no? Uno se va nutriendo un poco de todo. A esto apunta la materialidad. Si alguno me dice, profesor, ¿cuál es la causa material de la educación? Anótenlo. El hombre, ni más ni menos. ¿Qué del hombre? Porque no es que se educa mi cabeza o mi cuerpo. No es una perfección en cuanto a la cantidad, sino que es una perfección cualitativa. Cualitativa significa que nosotros crecimos, ¿no? Nosotros crecimos y crecimos en dimensiones también. Crecimos en dimensiones, en cuerpo, en cabeza, en cerebro, en todo, digamos, ¿no? Perdón que lo diga así, medio pero es así, crecimos cuantitativamente. Pero no es ese el proceso educativo. El proceso educativo es una cualidad, es un accidente de la cualidad. No sé si ustedes vieron alguna vez sustancia y accidentes. Está el accidente cantidad y está el accidente cualidad. La cualidad es la perfección que se añade a la sustancia. Nosotros crecemos cualitativamente. A eso apunta la educación. Por eso la materia de donde sale el proceso educativo es el hombre. ¿Qué del hombre, diríamos, para ir un poco más a la pregunta? Las potencias, la inteligencia y la voluntad y todo lo que ello implica. La causa formal sería la esencia de la torta, la esencia del budín. ¿Dónde está? En la receta de la abuela,
en ese núcleo interior. Sí, es el hecho educativo. Nosotros en el primer ejemplo hablé de un sujeto educado. Un sujeto educado lo vemos por las manifestaciones. Y hablé del ejemplo de la manifestación de el conocimiento, la inteligencia. ¿Recuerdan ese programa Pasapalabras? ¿Sí? No sé, el conductor preguntaba y el que estaba concursando respondía a las capitales de todo el mundo y sabía de economía, y sabía de política, sabía mucho, digamos, ¿no? Bueno, es una manifestación, ¿sí? Que nosotros vemos en quién podría ser educado. Valores, cordialidad, afecto, amabilidad. Esos pueden darnos muestras del proceso y de que una persona podría ser educada. No formalmente, no solamente en conocimientos, puse un ejemplo, pero ¿dónde está el hecho educativo? Bueno, es esa perfección que está intrínsecamente en la naturaleza. Es decir, la persona adquirió hábitos, adquirió virtudes que lograron que se manifestaran externamente. Voy al texto. Diríase que así como el ser accidental de la educación no supera ni trasciende al ser sustancial del hombre, la existencia la tiene también la educación prestada de la misma existencia humana. De la misma existencia humana surge la perfección. Se educan las potencias, pero las potencias están perfeccionadas, están cualificadas. Cuando uno incorporó hábitos en su manera de ser, en su manera de pensar y en su manera de obrar, seguramente estén arraigados porque se hacen como una especie de segunda naturaleza. Es la posesión de determinadas cualidades que disponen bien al hombre en sí mismo y lo preparan para las acciones positivas. Esa es la causa formal. La posesión de determinadas cualidades que disponen bien al hombre en sí y lo preparan para las acciones positivas. Son las perfecciones que adquirimos y que, fíjense, ¿no? Son como invisibles. Bueno, sí, se manifiestan en modos de comportamiento, pero la perfección se ha adquirido. Uno no es que se pone a pensar y que, bueno, ahora me dijo el profesor que tengo que manifestar la causalidad formal, por lo tanto tengo que comportarme amablemente. Cuando uno adquirió perfecciones, actúa de manera espontánea, porque estas cualidades y estas perfecciones han sido adquiridas y se encuentran en nuestra naturaleza. Otro texto de la causa formal. Dígase, si se prefiere, la educación es una maduración, acá está el punto, ¿no? Una maduración cualitativa de las facultades del hombre, por la cual se hace apto para el buen ejercicio de sus operaciones específicas. Maduración, ¿sí? Maduración es la madurez de la vida, es la madurez del hombre, es el crecimiento. Pasamos de una etapa acrítica, en donde hay desinterés, hay relativismo, hay escepticismo, dejamos que las cosas pasen, a un momento en donde nuestra mente se construye a partir de un proceso cualitativo, por la que se hace más apto, es decir, nosotros nos convertimos más aptos para un buen ejercicio de las operaciones específicas. Bien, ahí no se termina, porque la educación es intrínseca en el ser humano, pero hay eficientes, hay actores, ¿sí? Un eficiente principal, si hablamos de la autoeducación, profe, usted me dijo que es la autoeducación. Bueno, es el hombre mismo quien determina, pero el hombre necesita determinados modelos extrínsecos. Si todo lo que está en potencia no tiene un ámbito, educer, educar, y otra vez, al mismo contexto, autoeducación, heteroeducación, ese proceso externo, si no está y el ambiente no está dispuesto, probablemente se frustre. No sé, si alguna de sus compañeras en este momento, y por eso estoy grabando la clase, no tiene internet, no tiene conexión, por más ganas que tenga, se perdió este momento. Se lo vamos a grabar para que esté dispuesto, pero la completitud del proceso educativo tiene que ver con todo el agente externo que permite que ese proceso se dé, ¿no? Mi casa, mis valores, mi familia, mis viejos, mi vieja, mi abuelo, todo lo que yo fui viviendo, ¿sí? Después me encontré con un grupo, con una comunidad, con mi colegio, con mi grupo social, con el barrio, con el club. Después fui creciendo y fui encontrando amigos, ¿no? Compañeros, facultad, docentes. Hay todo un eficiente externo que permite que este proceso se pueda dar de manera sincrónica, de manera dinámica, ¿no? Solamente leo este texto y dejo abierto para que alguno me dé algún ejemplo y Rosina también por ahí tiene algo para comentarles. La educación es el proceso o movimiento interior del hombre que resulta del encuentro entre el falible dinamismo autoconductor. ¿Por qué falible? Porque nosotros
tropezamos, nos levantamos, a veces la pifiamos, vamos bien, vamos mal, avanzamos, retrocedemos, crecemos y a veces decaemos, estamos con ganas y a veces no, quiero dormir y a veces no, quiero descansar y a veces estoy con todas las pilas. Es falible, la naturaleza humana es falible. Autoconductor, porque este movimiento falible, dinámico, autoconductor somos nosotros mismos de la naturaleza humana, y los auxilios deliberadamente perfectivos que inciden sobre ella, para lograr su plenitud dinámica. Los auxilios deliberadamente perfectibles pueden ser los amigos que están atrás tuyo y dicen, mira, vamos para adelante, ¿sí? Un tropezón no es caída, y en esto inciden para lograr una plenitud, porque hay agentes externos que deliberadamente van mostrando un camino, ¿no? Todos estos agentes externos que confluyen en el proceso educativo. Bien, este texto está puesto en el aula, ¿sí? Vi que hay gente que está entrando, hay gente que por ahí no entró hace 6 días, 4 días, pero bueno, está puesto y ahora, bueno, dejo abierto, no sé si Rosina querés agregar algo. Sí, también sumar que va a estar el texto, el capítulo 5 de Graciela, de Lama, que tiene mucho más, hace mucha más profundidad en estas causas y en la educación en sí, los ejemplos para cada una de ellas. Así que con paciencia lo van leyendo, van relacionando, pero bueno, este tema lo vamos a abordar toda la unidad, así que no hace falta que hoy mismo se entienda en profundidad, ¿no? Y después, bueno, pensar un poco los ejemplos en educación, ¿sí? Estos agentes externos venimos a ser no solo los educadores, sino la cultura, la familia, el Estado, la Iglesia, con sus deberes y con sus derechos, pero me parece importante como marcar que además de que nosotros somos los encargados o los especializados en la educación, la familia es quien tiene el derecho principal a elegir el cómo ser educado, tanto sus hijos como lo que viene tras generaciones, y la cultura, que dentro de la cultura encontramos la escuela y el Estado, tiene que entender y respetar esos derechos que impone la familia. Entonces partimos como de una educación principal, que es la que brinda la familia, y a ese contexto se suman el resto de los agentes. El educador en sí va a tener que ir pensando y negociando entre los distintos agentes de la educación, la cultura, ir mediatizando y formar a esa persona que está dispuesta a ser formada, a ser educada. Si pensamos algunos ejemplos, hoy se me ocurría, cuando hablaba de las disposiciones innatas, esto que un bebé tiene como conexiones neuronales y todo el cerebro determinado y dispuesto para el habla, pero necesita de un otro, de la voz de un otro, y de ese habla materna, porque no hay ninguna conexión desde nacimiento que diga, bueno, ese bebé va a tener cierta lengua de cierto país, de cierto contexto, pero necesita de esa otra voz. Entonces, lo innato, la naturaleza, requiere de un otro para formarse. Entonces, eso que está en potencia, porque tenemos todo preparado para que se dé, se necesita de un otro. Entonces, desde el principio hay que pensar a la educación desde ese punto de la relación con Y el también, agente. ahora que pensabas un poco, que hablabas un poquito del tema de la sociedad, y también es un condicionante, porque nosotros partimos de una relación en donde hay un microclima que es nuestra ley de educación. La ley de educación, los actores que intervienen, los modelos que están pensados para una educación dentro de un contexto. Por lo tanto, esto también puede significar proyecciones para crecer o también algunos límites, ¿no? que puede presentar una naturaleza. ¿Sí? Hablando de los textos y los ejemplos, está puesto yo me tomé el atrevimiento de subir, porque no estaba esto en la bibliografía, pero me pareció importante retomar cuando trabajemos estos puntos algunos fragmentos del Hombre Light, de Enrique Rojas. ¿Sí? Seguramente lo van a ver, el PDF lo van a ver ahí. Yo subí todo el libro, bueno,
para todos, porque por ahí Leandro lo quiere leer iba a decir completo, que- no quiere los fragmentos, quiere leerlo completo, bueno, lo tiene todo el libro, ¿sí? Lo leímos el año pasado, Ah, profe. bien, muy bien, buenísimo, buenísimo. Entonces por ahí me va a servir porque es una buena base para poder comentar algunos fragmentos, pensando un poco en estas caracterizaciones del contexto en el que nosotros nos encontramos también, ¿no? Bien, muy bien. Dejo acá.